De modo que la inquietud, causada por la reaparición pública de su apellido, a propósito del reinado de Remedios, la Bella, carecía de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron así. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbordó en la plaza pública. En una bulliciosa explosión de alegría, el carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre, y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria, llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño, que parecía investida de una autoridad legítima, y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación. Pero Aureliano II se sobrepuso de inmediato a la perplejidad, declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a Remedios, la Bella, y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio, y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompió el delicado equilibrio. ¡Viva el Partido Liberal!, gritó. ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales, y los gritos de terror anularon la música, y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después, seguiría afirmándose que la Guardia Real de la soberana intrusa era un escuadrón del ejército regular, que debajo de sus ricas chitlavas escondía fusiles de reglamento. El gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento. Pero la verdad no se esclareció nunca, y prevaleció para siempre la versión de que la Guardia Real, sin provocación de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una seña de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableció la calma, no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos, y quedaron tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, 9 payasos, 4 colombinas, 17 reyes de baraja, un diablo, 3 músicos, 2 pares de Francia y 3 emperatrices japonesas. En la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios, la Bella, y Aureliano II se llevó en brazos a la casa a la soberana intrusa, con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las 5,000 mujeres más hermosas del país, y la habían llevado a Macondo, con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeció de su candidez. 6 meses después de la masacre, cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores de la fosa común, Aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre, y se casó con ella en Macondo, en una fragorosa parranda de 20 días. El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los 2 meses, porque Aureliano II, tratando de desagraviar a Petra Cotes, le hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo, volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin despedirse. Aureliano II la alcanzó en el camino de la ciénaga. Al cabo de muchas súplicas y propósitos de enmienda, logró llevarla a casa y abandonó a la concubina. Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho hombre. Siendo todavía un niño, lo sacó del cuarto de Melquiades con la cabeza llena de ideas fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza lo había hecho reservado y esquivo, con tendencias a la meditación solitaria,
y ella le había moldeado el carácter opuesto, vital, expansivo, desabrochado, y le había infundido el júbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo, por dentro y por fuera, en el hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia. Asumió una actitud tan infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano II le hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en su puesto. Lo que pasa, dijo, es que te quieres casar con la reina. Aureliano II, avergonzado, fingió un colapso de cólera. Se declaró incomprendido y ultrajado, y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda. El alocado bullicio de la parranda pública, como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano II. A quienes se compadecieron de su suerte, los tranquilizó con una sonrisa. No se preocupen, les dijo, a mí las reinas me hacen los mandados. A una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática: la única vela que lo hará venir está siempre encendida. Tal como ella lo había previsto, Aureliano II volvió a su casa tan pronto como pasó la luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se prendió esa tarde, hizo vestir de reina a Petra Cotes. La coronó soberana absoluta y vitalicia de Madagascar y repartió copias del retrato entre sus amigos. No solo se prestó al juego, sino que se compadeció íntimamente de él, pensando que debía estar muy asustado cuando concibió aquel extravagante recurso de reconciliación. A las 7 de la noche, todavía vestida de reina, lo recibió en la cama. Tenía apenas 2 meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial, y experimentó el delicioso placer de la venganza consumada. 2 días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alteró. Volvió a facilitar las cosas con una sumisión que confirmó la creencia generalizada, que era una pobre mujer, y el único recuerdo que conservó de Aureliano II fue un par de botines de charol, que según él mismo le había dicho, eran los que quería llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl, y se preparó para apacentar una esperanza sin desesperación. Tarde o temprano tiene que venir, se dijo, aunque solo sea para ponerse esos botines. No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad, Aureliano II comprendió desde la noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol. Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y crecido a 1000 kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre, por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todavía, en noches de espantos, las carrozas de los virreyes. 32 campanarios tocaban a muerto a las 6 de la tarde. En la casa señorial, embaldosada de losas sepulcrales, jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas colgaduras de los dormitorios, en las arcadas resumantes del jardín de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del mundo que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en el mundo,
mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando la calentura de las 5, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña, una noche de luna, Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo que más le inquietó de aquella visión fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a sí misma con 20 años de anticipación. «Es tu bisabuela, la reina», le dijo su madre en las treguas de la tos. «Se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos». Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual que su bisabuela, Fernanda puso en duda la visión de la infancia, pero la madre le reprochó su incredulidad. «Somos inmensamente ricos y poderosos», le dijo. «Un día serás reina». Ella lo creyó, aunque solo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata para tomar una taza de chocolate con agua y un pan dulce. Hasta el día de la boda soñó con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. Así la educaron. Desde que tuvo uso de razón, recordaba haber hecho sus necesidades en una vasinilla de oro, con el escudo de armas de la familia. Salió de la casa por primera vez a los 12 años, en un coche de caballos, que solo tuvo que recorrer 2 cuadras para llevarla al convento. Sus compañeras de clase se sorprendieron de que la tuvieran apartada, en una silla de espaldar muy alto, y que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. «Ella es distinta», explicaban las monjas. «Va a ser reina». Sus compañeras lo creyeron, porque ya desde entonces era la doncella más hermosa, distinguida y discreta que habían visto jamás. Al cabo de 8 años, habiendo aprendido a versificar en latín, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos, a dilucidar asuntos de Estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa, volvió a casa de sus padres, a tejer palmas fúnebres. La encontró saqueada. Quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos habían sido vendidos uno a uno para sufragar los gastos de su educación. Su madre había sucumbido a la calentura de las 5. Su padre, don Fernando, vestido de negro, con un cuello laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domésticos, y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior. Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho, y en las pocas ocasiones en que salía a la calle, regresaba antes de las 6 para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevó amistad íntima con nadie. Nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país. Nunca dejó de oír los ejercicios de piano a las 3 de la tarde. Empezaba incluso a perder la ilusión de ser reina, cuando sonaron 2 aldabonazos perentorios en el portón, y le abrió a un militar apuesto de ademanes ceremoniosos, que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerró con su padre en el despacho. 2 horas después, su padre fue a buscarla al costurero. «Prepare sus cosas», le dijo. «Tiene que hacer un largo viaje». Fue así como la llevaron a Macondo. En un solo día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de la realidad que durante años le habían escamoteado sus padres. De regreso a casa, se encerró en el cuarto a llorar, indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte. Cuando Aureliano II llegó a buscarla, fue un golpe de suerte inconcebible, porque en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales de que disponía Aureliano II, cuando salió a buscarla, eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tejedora de palmas fúnebres. La buscó sin piedad, con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía atravesó la sierra para fundar Macondo, con el orgullo ciego
con que el coronel Aureliano Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la supervivencia de la estirpe. Así buscó Aureliano II a Fernanda, sin un instante de desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo, donde el eco repetía los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estériles, llegó a una ciudad desconocida, donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los había visto, ni nadie se los había descrito, reconoció de inmediato los muros carcomidos por la cal de los huesos, los decrépitos balcones de maderas destripadas por los hongos, y clavado en el portón, y casi borrado por la lluvia, el cartoncito más triste del mundo: se venden palmas fúnebres. Desde entonces, hasta la mañana helada en que Fernanda abandonó la casa al cuidado de la Madre Superiora, apenas hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar y metieran en 6 baúles los candelabros, el servicio de plata y la vasinilla de oro, y los incontables e inservibles destrozos de una catástrofe familiar que había tardado 2 siglos en consumarse. Don Fernando declinó la invitación de acompañarlos. Prometió ir más tarde, cuando acabara de liquidar sus compromisos. Y desde el momento en que le echó la bendición a su hija, volvió a encerrarse en el despacho y a escribirle las esquelas con viñetas luctuosas y el escudo de armas de la familia, que habían de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre tuvieron en toda la vida. Para ella, esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano II, casi fue al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad. Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas, en el que su director espiritual había marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venérea, descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cíclicos. Su anuario útil quedaba reducido a 42 días, desperdigados en una maraña de cruces moradas. Aureliano II, convencido de que el tiempo echaría por tierra aquella alambrada hostil, prolongó la fiesta de la boda más allá del término previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacías de brandy y champaña para que no congestionaran la casa, y al mismo tiempo intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas y en habitaciones separadas, mientras continuaban los cohetes y la música y los sacrificios de reses, Úrsula recordó su propia experiencia y se preguntó si Fernanda no tendría también un cinturón de castidad que tarde o temprano provocara las burlas del pueblo y diera origen a una nueva tragedia. Pero Fernanda le confesó que simplemente estaba dejando pasar 2 semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo. Transcurrido el término, en efecto, abrió la puerta de su dormitorio, con la resignación al sacrificio con que lo hubiera hecho una víctima expiatoria. Y Aureliano II vio a la mujer más bella de la tierra, con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con la visión que tardó un instante en darse cuenta de que Fernanda se había puesto un camisón blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puños, y con un ojal grande y redondo, primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano II no pudo reprimir una explosión de risa. «Esto es lo más obsceno que he visto en mi vida», gritó, con una carcajada que resonó en toda la casa. «Me casé con una hermanita de la caridad». Un mes después, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisón, se fue a hacer el retrato de Petracotes vestida de reina. Más tarde, cuando logró que Fernanda regresara a casa, ella cedió a sus apremios en la fiebre de la reconciliación, pero no supo proporcionarle el reposo con que él soñaba cuando fue a buscarla a la ciudad de los 32 campanarios.
Aureliano II solo encontró en ella un hondo sentimiento de desolación. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido había vuelto en secreto al lecho de Petracotes. Así es, admitió él, y explicó en un tono de postrada resignación. Tuve que hacerlo para que siguieran pariendo los animales. Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando por fin lo consiguió, mediante pruebas que le parecieron irrefutables, la única promesa que le impuso Fernanda fue de que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. Así continuaron viviendo los tres, sin estorbarse. Aureliano II, puntual y cariñoso con ambas, Petracotes pavoneándose la reconciliación, y Fernanda fingiendo que ignoraba la realidad.